Mucho gusto, Fabricio Salazar le saluda. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Sí, un PhD en biotecnología médica. Ah, listo, ok. Sí, ya es nuestro último año por acá, así que bueno, siempre hay que estar al día. Muy bien, nos alegra mucho sobre todo que la medicina avance, pero también que los especialistas vayan descubriendo estas nuevas posibilidades de mejorar la calidad de vida y la salud también de sus pacientes. Y hablando de esto precisamente, ¿cuáles serían las enfermedades digestivas, doctor, más comunes que hoy en día se pueden ver no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, ya que usted también se encuentra en otro lugar del mundo, pues, y quizás pues hay alguna relación o son mundos totalmente distintos? Sí, son mundos totalmente distintos, porque siempre la parte epidemiológica va a ser variable de un lugar a otro. Acá en Argentina se ven muchas enfermedades autoinmunes y el tema de Ecuador nosotros vemos más situaciones de enfermedades tipo metabólicas, más que todo por el tipo de alimentación de muchos carbohidratos, más que todo polisacáridos, porque en otros lugares, si bien es cierto, se consume carbohidratos, pero las cadenas de polisacáridos son diferentes. Yo soy coordinador del área de gastroenterología y endoscopía del Hospital de Especialidad de Puerto Viejo, y nosotros vemos, está a la cabeza las enfermedades ácido pépticas y las enfermedades metabólicas, dentro de esas la más importante, el hígado graso, que es una enfermedad que puede desencadenar y llevar a una cirrosis. Y realmente para nosotros este tipo de situaciones al gobierno genera muchos costos porque son enfermedades que terminan con cronicidad. Muy bien, doctor, cuando hablamos del hígado graso, podríamos decir que siempre el hígado graso pasa, evoluciona a ser una cirrosis o un cáncer, o no siempre tiene que ser así. Hay unos estadios que normalmente el hígado graso tiene una estatosis de 4 etapas, de grado 1, etapa 4, pero después va a un estadio fibrótico porque esa estatosis hepática produce una inflamación de esa grasa propia y produce una esteatopatitis, y esa esteatopatitis va a producir una fibrosis en la cual ustedes van a tener 4 grados, del F1 al F4. El F4 ya es considerado cirrosis. Hay una situación que siempre hay una duda en los pacientes, que es, doctor, eh, tengo fibrosis, pero me dijeron hace 6 meses o hace 3 meses que en la ecografía que el hígado estaba bien. Anteriormente, para descubrir la fibrosis, porque son enfermedades silenciosas cuando están en un estadio F1, F2 o F3, ya F4 sí hay signos y síntomas ya muy frecuentes, normalmente una ecografía lo que no demuestra es más que una inflamación, pero yo necesito saber la dureza de ese órgano, en este caso el hígado, qué tan duro está, y eso se mide en kilopascales. Entonces, anteriormente se hacían biopsias hepáticas, que era un método muy invasivo, y al ser muy invasivo también tenía complicaciones. Ahorita ya se hacen otros métodos, ultrasonografía por medio de la ecografía normal, se llama Sharway, se llama también UGAT, el que más se utiliza ahora es el FibroScan, y eso es un diagnóstico en el cual sí voy a medir la dureza, porque usted puede tener, por ejemplo, una estatosis hepática leve, pero ya está el fibrótico, y obviamente la ecografía normal no me lo va a dar, pero el FibroScan sí me lo va a dar. Por eso hay muchos pacientes que dicen, no, si lo vi bien, lo vio bien ecográficamente, pero realmente la situación de tipo de dureza no se logra determinar más que por ultrasonografía con ciertos aparatos que tengan y puedan medir la dureza en kilopascales, que lo normal es de 4,6 hasta 6,5. Es un rango normal, considerado dentro de la normalidad. Por arriba de eso va aumentando y va aumentando la dureza. ¿Qué pasa con esta situación? Si yo ya detecto a tiempo esa dureza, puedo disminuir la hipertensión portal, que es el aumento de la presión de la vena porta, que es la vena principal que está en el hígado, y en la cual ese paciente a futuro ya no me va a desarrollar una cirrosis, porque yo le voy a dar una medicación que se llama beta bloqueante no selectivo, puede ser atenolol, propanolol, carvedilol, el que más se utiliza, y es el que más se ha estudiado y mejor respuesta a nivel mundial tiene, y ese paciente no va a desencadenar una cirrosis, y yo estoy obviando costos para el Estado, como las insuficiencias renales y demás. Entonces, realmente
hay que tener claro esta situación porque es una confusión que siempre tienen los pacientes. Me dicen, no, me hice una ecografía, me salió hígado graso. Sí, mide inflamación, tienes un hígado graso, pero no sabemos qué tan duro esté. Perfecto, doctor. ¿Y en Ecuador se cuenta con las tecnologías para tener todo este tipo de exámenes? Sí, el FibroScan en nuestra provincia hay 3 centros que lo estamos haciendo. Sí se cuenta, anteriormente no se contaba con esta tecnología y realmente era algo que no se daba más que en grandes centros, pero ahorita nosotros sí lo tenemos. Entonces realmente eh, eh, tenemos cómo descubrir estas enfermedades que anteriormente ya las descubríamos en estadios terminales. Y realmente, como yo le decía al paciente cuando tenía un estadio terminal, yo ya no voy a curar la enfermedad, lo que voy es a prevenir complicaciones nada más, pero ya en un estadio avanzado es un tratamiento solamente de evitar complicaciones, pero no curativa. Lo otro sí puede regresar. Si yo tengo un estadio F2, puede regresar a F1 y F1 puede regresar a F0. Y el paciente puede volver a la normalidad en base a una buena dieta, en base a disminución de carbohidratos, en base también, bueno, si es diabético, hipertenso, tomar medicaciones adecuadas justamente para este tipo de situaciones. Entonces, realmente hay cómo devolverle su salud nuevamente a ese paciente. Lo contrario que antes ya teníamos pacientes en un estadio muy avanzado, pero lo tenemos y lo contamos ahora en Puerto Viejo. Tenemos 3 centros que tenemos para hacer el FibroScan. Doctor, estos análisis que usted ha mencionado para pues evitar caer en problemas hepáticos, ¿quiénes deben hacérselo? ¿Cualquier persona se lo debe hacer por un mero chequeo o hay quienes deban realizarlo ya por de pronto alguna condición que usted ya mencionaba, diabetes, hipertensión y todo lo demás, de pronto alguna persona con sobrepeso o aquella persona también que le diagnostican sin importar la edad hígado graso? ¿Quiénes deben hacerse estos exámenes completos y que también puedan descartar complicaciones a posterior? Sí, muy buena tu pregunta. Donde debe ir encasillado primero pacientes que tengan comorbilidades, en este caso comorbilidades metabólicas. Estamos hablando de diabetes, pacientes que son hipertensión. Y lo importante es saber el índice de masa corporal. Si es un paciente que está sobrepeso o ya es un paciente que está con obesidad. La obesidad puede ser grado 1, 2 o 3. Entonces, este tipo de pacientes hay que ayudarles. Si es un paciente con sobrepeso, ese paciente puede mejorar su fibrosis si se pone un balón, si hace dieta, hace ejercicio, un balón intergástrico. Si ya es un paciente de obesidad grado 1, también puede ir a un balón o puede ir a una gastroplastia endoscópica o una gastroplastia también de tipo laparoscópica quirúrgica. Y si ya es un grado 2 o 3 o una obesidad mórbida, ya estamos hablando que ese paciente debe ir a métodos quirúrgicos como el bypass gástrico. Entonces, realmente en este tipo de pacientes donde hay que encasillar, los antecedentes familiares son muy importantes. No, sin embargo, quiero decir de que, por ejemplo, un paciente que tenga un antecedente familiar, que tenga una cirrosis, la primera y segunda generación lo va a tener. Probablemente sí lo tenga, probablemente no. Pero ese paciente ya tendría que comenzarse a hacer chequeo, pacientes que tienen colesterol alto, triglicérido alto. El síndrome metabólico es un espectro de enfermedades: hipertensión, diabetes, obesidad, ¿ya? Hipertiroidismo. Entonces, en este paciente que tiene un síndrome metabólico, puede tener una enfermedad, puede tener dos o puede tener varias, es donde nosotros debemos centralizar nuestro estudio. Eh, nosotros ahora se hacen más estudios porque no se hacían antes, porque realmente en nuestra provincia, el país, el testeo de muchas enfermedades anteriormente no se hacía. Realmente ahora sí, por lo menos ya tenemos en algunas enfermedades testeo para comenzar realmente a ver qué grupo poblacional realmente dirigir nuestro mayor método de diagnóstico para realmente eh, eh, mejorar su calidad de vida. Y en este sentido, por ejemplo, doctor, ustedes que han analizado y cómo han revisado este comportamiento también de los pacientes, es decir, hay gente joven teniendo este tipo de problemas, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Afecta más a hombres o a mujeres este tipo de enfermedades, sobre todo del hígado? ¿Cuál es el análisis que ustedes han venido haciendo? ¿Cómo se ha ido comportando y cuál es el perfil que tienen los pacientes ahora con este tipo de enfermedades en la actualidad? Sí, justamente este tipo de enfermedades siempre nosotros apuntábamos a pacientes
adultos mayores, estamos hablando ya de pacientes mayores de 50 años, pero cada vez, no solamente en las enfermedades metabólicas como el hígado graso, sino en las enfermedades ácido pépticas como la gastritis erosiva, las úlceras, el Helicobacter pylori, cada vez vemos población joven, joven 20 a 30 años. Esta población es la más descuidada porque normalmente cuando uno está joven, realmente los cuidados que tenga esa persona son mucho menos, como que ya después de los 30, 35, 40, la persona comienza a tener síntomas o a tener más cuidado de su salud. Y este grupo etario es donde más se está viendo, porque este grupo etario se descuida, dice, bueno, estoy joven, tengo 22 años, me pego una hamburguesa, un hot dog, pero este grupo etario después de los 30 años va a ser un problema, porque esto se va acumulando hasta que va a estallar después de los 30 años, y cada vez estamos viendo un grupo etario más joven. Los alimentos procesados cada vez son mayores en nuestra población y en Puerto Viejo, en Manabí y en nuestro Ecuador. Entonces realmente hay que tener una buena conducta ya con este tipo de pacientes, cambiar hábitos alimenticios y demás, porque uno dice que cuando uno está joven uno cree o se cree Superman y después son las consecuencias. Y realmente vemos más obesidad en jóvenes, cada vez se ve más. Las gastritis erosivas se ven más, el estrés, las preocupaciones, la ansiedad. Hay muchas situaciones también que yo me he dado cuenta en este tema de los gimnasios, muchachos jóvenes que toman nitrosaminas, toman muchos polisacáridos, esos suplementos, y realmente hay un descontrol porque realmente la persona que te dice que tome no es un médico, te lo dice el entrenador, y no todo es bueno, no todo es malo, porque también hay excipientes que también causan irritación. Entonces hay que apuntar realmente a este tipo de situaciones. En Ecuador no te piden un examen o prueba de esfuerzo o laboratorio para entrar a un gimnasio. En Uruguay, en Argentina, en Brasil te lo piden. Entonces hay mucha gente que se cree sana, entre comillas, y realmente en estas pequeñas cosas no va descubriendo. Pero realmente debe haber una buena situación de llegar a esa población juvenil que después de unos 10, 15 y 20 años va a haber muchos problemas, y cada vez vemos la diabetes mellitus, que es a la cabeza dentro del síndrome metabólico que nosotros vemos en nuestros pacientes en Manabí. Muy bien, doctor. Importante este análisis también y esta reflexión, porque en todo caso a veces creemos y de hecho a veces nos hemos encontrado en el camino con amistades, con personas jóvenes, con personas incluso que no tienen ningún tipo de problema de obesidad, sino que más bien son muy delgadas, aparentemente con una vida saludable, en ejercicio y esto, pero en cambio tienen problemas de hígado graso y a veces uno se asombra, doctor, porque normalmente cuando uno asocia el tema de la grasa, uno la asocia con personas que están pasadas de peso, y no con personas delgadas y menos con personas jóvenes. Sin embargo, hay que considerar todos estos factores que usted mencionaba, el tema de los medicamentos también, los suplementos que se toman, la alimentación que es fundamental y también el tema del alcohol. Todos estos son factores de riesgo, doctor. Sin embargo, ¿cuál sería el que mayormente provoca estos problemas y estas alteraciones? En nuestra población en Manabí realmente el tema del excesivo consumo de carbohidratos. El tema cada vez yo veo que los jóvenes consumen menos fruta. Realmente en Manabí nosotros somos clásicos en la mañana un bolón, un bistec, nosotros un encebollado. Es rico, es bueno, pero el tema es que es todos los días y eso va sumando y si esa persona joven no realiza ejercicio, después de 10 años van a comenzar los problemas. Realmente cada vez se ve más. Yo creo que el tema de las escuelas se debe incentivar justamente el tema este de la buena alimentación, del plato saludable, pero realmente la gente por ahora no toma conciencia, y realmente cuando ya quieren tomar conciencia es muy tarde. Nosotros cada vez se descubre más enfermedades, incluso autoinmunes, que antes no se descubrían, porque realmente estaban silenciosas, no habían los métodos adecuados, ahora se descubren más, y realmente nosotros como población existe hasta el momento un desorden alimenticio que realmente no se ha podido controlar.
Yo soy secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y también secretario de la Sociedad de Gastro de Manabí. También he sido presidente y siempre justamente se trata de llegar ya por estos medios a la población. Nosotros hacemos ahora plataformas, los congresos antes para los médicos, pero también ahora invitamos a participar nosotros justamente a, a nuestros pacientes y al público en general para que realmente tomen conciencia, porque es en base justamente a la educación, es la única manera que nuestros pacientes mejoren su calidad de vida. Doctor, también para conversar un poco sobre la gastritis, este es otro de los problemas que afecta. Muchos dicen, hey, tengo gastritis porque me arde el estómago, porque no desayuno, o que me arde el estómago cuando no desayuno a tiempo. ¿Es real esto? ¿Cuándo se causa la gastritis? ¿Qué es la gastritis? Desmitifiquemos algunas cosas que en el común popular las tenemos como normalizadas y no son ciertas. Sí, dentro de las clasificaciones de la gastritis existen gastritis y gastropatía. Las gastritis son las enfermedades que producen erosión de la mucosa del estómago y las gastropatías son enfermedades que se asocian a enfermedades que pueden añadirse al estómago. La gastritis erosiva como tal, nosotros tenemos de diferentes tipos. Hay gastritis erosiva por estrés, por besoares, que son una especie de cuerpo extraño, por sales biliares, por ácido clorhídrico, por medicamentos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos, alcohol, cigarrillo, comidas, más que todo sustancias, comidas que sean secretagogas, que produzcan una hiperproducción de ácido clorhídrico, de sales biliares. Es todo este conjunto de situaciones producen gastritis erosiva. Esas gastritis erosivas pueden desencadenar en algún momento a una situación de una úlcera gástrica y esa úlcera gástrica desencadenar a una hemorragia digestiva alta y obviamente una mortalidad al paciente. En nuestro medio, en Manabí, una de las causas principales a la cabeza es el estrés, los antiinflamatorios y el alcohol. Cada vez se ve más consumo de alcohol en la población joven, 20 a 30 años. Y el tema de los antiinflamatorios, que también se va viendo cada vez, antes era realmente para pacientes mayores de 50 años con tipo de poliartritis y situaciones osteomusculares en consumo crónico, pero ahora se ve más. Este tipo de situación hay que tenerlo claro porque ese paciente es un riesgo para la vida del paciente justamente. El estrés, de una u otra forma, el tema laboral, el tema de estudios. Yo siempre le digo a mis pacientes que la mucosa del estómago es como la piel. Hay pieles que son más sensibles y otras que son menos sensibles. Por ejemplo, yo puedo agarrarle la mano a alguien y dejarle la seña, eso se llama dermografismo. Lo mismo el alcohol, puede que una persona tome todos los días y no le pasó nada, pero puede ser que una persona con una copa de vino hizo una úlcera gástrica, porque su mucosa es más sensible. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero todas estas situaciones están conllevando a muchas situaciones de complicaciones. Nosotros en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo tenemos las úlceras gástricas a la cabeza y después tenemos la hemorragia digestiva no varicial, dentro de esas las varices esofágicas producto de la cirrosis. Nosotros, eso genera bastante costo porque para más o menos tenga una idea, los costos que oscilan una hemorragia digestiva alta, sea varicial o no varicial, más o menos entre 2.500 a $3.000. Y los hospitales públicos, si bien es cierto, no hay todo, eso genera gasto un paciente que vaya a atenderse particular. Yo creo que la persona cuando ha entrado en una hemorragia y ha tenido que pagar esto, recién toma un poquito de conciencia, porque a veces el paciente no tiene idea de cuánto se va un costo, pero una hemorragia es cara por los accesorios, porque hay que utilizar clics que son caros. En el mercado $300, $400 cada clic, a veces utilizan 3, 4.
todo el tema de hacer una esclerosis con un inyector, que también genera costo. Entonces realmente, imagínense esto en una parte privada, en la parte pública también es una situación alarmante y realmente a veces los médicos se ven obviados de no poder manejarlo porque justamente los accesorios son caros y no hay compras en todos los hospitales. Y realmente el paciente puede ahorrar al Estado costos si realmente ese paciente se cuidara. Realmente yo siempre he hablado y siempre he dicho en muchas situaciones de consenso y simposio de que el ecuatoriano lamentablemente debe exigírsele. Por ejemplo, yo decía, cáncer de colon, si usted tiene más de 45 años y no tiene antecedentes y no se ha hecho una colonoscopia, pues bueno, si usted no muestra su certificado de colonoscopía o que se ha hecho un screening, por lo menos una sangre oculta de materia fecal, pues bueno, usted no puede trabajar como requisito. Realmente en otros países, en Japón sí pasa eso, en China, y por eso ellos, la tasa de mortalidad de cáncer de colon y otras enfermedades son menos frecuentes, porque realmente el ecuatoriano, si no se le exige, no lo hace. Cuando fue la época del COVID, en las instituciones públicas y para los viajes, uno de los requisitos era que tenía que tener las dosis de COVID. Yo creo que si a la gente no le exigía, nadie se hubiese vacunado. Y lo mismo yo creo que debe comenzar a actuar con ciertas políticas de salud pública a nivel de los hospitales. Ok, doctor, cuando usted hablaba precisamente de esto, ¿no? Y ahí nos ponemos a analizar, y Fabricio mencionaba el tema de si a qué hora tengo que desayunar y todo lo demás, porque normalmente nosotros como personas comunes, más allá de lo médico, pensamos en la forma más común, ¿no? Y como cualquier ser humano nos está viendo en este momento. Y acá en el Ecuador tenemos mucho la mentalidad y vemos incluso la costumbre de que mucha gente dice, yo me cuido, pero yo tomo una vez al año y cuando tomo me voy a tomar unas pastillitas antes para proteger mi hígado, me tomo algo después. Entonces tenemos mucho como que esa mentalidad de que con ciertos medicamentos estamos protegiendo al hígado. Realmente esto es así. El tema del desayuno, por ejemplo, en algún momento escuchábamos, si tú no desayunas hasta tal hora, te va a producir gastritis porque el estómago bota un ácido y uno escucha todas estas cosas y uno después comienza a rebatir esto con las teorías y los conceptos del ayuno intermitente, que habla de que no hay ningún problema mientras uno lo haga de tal forma, y entonces es una mezcla de información que a veces como que nos confunde. A la larga, ya en la medicina y en base a los estudios que ustedes han venido realizando como especialistas, ¿qué es lo adecuado? ¿Realmente es necesario hacer un desayuno, o quien haga un ayuno intermitente bien llevado lo puede llevar de tal manera en que no pueda sufrir de gastritis en algún momento? El tema de si me protejo el hígado tomando una cosa, cuando voy a excederme en comidas, todas estas cosas que uno las ve y que a la final también a veces cometen los mismos errores. Sí, a ver, el tema en jóvenes veo cada vez más este tema de los ayunos intermitentes, porque hay un poco de que si se ve gorda, se ve flaquita, y esto. Y eso no está bien, debe haber un horario adecuado, entre 6:30 8 de la mañana, y ya tipo 2:30 ya un almuerzo, y en la noche tipo 7 8 una merienda. El tema de todo esto es que hay un desorden en la medición de las calorías. Normalmente un adulto promedio que más o menos trabaje y haga una actividad durante todo su día debería consumir 1.500 a 2.000 calorías. Pero ¿qué pasa? Uno no lo mide porque realmente no se lo ha educado. También no se obliga, esto es otra parte de política pública. En otro lado, usted va a un restaurante y le pueden servir, por ejemplo, un encebollado, por decir, estamos en Manabí, y decirle, este encebollado tiene 500 calorías. Este arroz con este puré de papa, con esta carne, tiene 1.000 más. Y usted va sumando. Entonces, al paciente hay que educarlo, hay que enseñarle. Si bien no hay eso en nuestro país, en otro lado sí hay, y uno calcula más o menos, uno dice, ya ingerí las 2.000 calorías que tenía que ingerir. Fuera por arriba de eso, ya es un rango que va a afectar mi parte metabólica y obviamente el tema del hígado graso y todo lo demás. Hipertensión, diabetes. Pero realmente en nuestro país hay que educar más, hay que
el plato saludable, enseñarlo, que debe más o menos ser poco en carbohidratos, más en proteínas, en la mañana más fruta y en la noche también consumir proteína. El tema del ejercicio tiene que ser diario, 30, 40 minutos como mínimo. Lo ideal es 1 hora, no todos los hacen. Entonces ahí comienzan a haber problemas. Yo sé que a veces uno sale apurado del trabajo y uno dice, no, más tarde como, y van haciendo casi con un desayuno, almuerzo tipo 11 12 del día. Y es como que dice aquí, y eso no es, eso no es bueno, porque tuviste al estómago con una hipergastrinemia, una producción de gastrina de todo el día y producción de ácido clorhídrico, o también de sales biliares, también porque ese es otro problema, no solamente la gastritis por ácido clorhídrico, sino también por producción de las sales biliares que se está formando constantemente. Entonces, primero, tipo de educación, qué es lo que debe comer en el día, básicamente eso. Segundo, saber medir sus calorías. Y tercero, mantener la actividad física, que es fundamental, porque no es solamente cuidarse, porque cuando uno tiene ciertos tipos de genes codificados en ciertas patologías hepáticas más que todo, el hígado va a producir grasa, así no consuma grasa. Pero si usted le añade más grasa, obviamente va a estar peor. Entonces, obviamente, el ejercicio debe ser fundamental. La alimentación de esa manera, no realizar ningún tipo, ahora hay un montón de dietas keto, mediterránea, Podman, realmente tantos inventos, pero realmente se ha dado cuenta con el pasar del tiempo y los estudios de que la situación no ha cambiado. Incluso un tiempo se pensó que esta dieta Fogman iba a ser como que la solución para un sinnúmero de enfermedades y realmente nada. Y realmente estas dietas también keto y estos ayunos intermitentes, yo tengo un montón y más que todo gente joven, 20 a 30 años, que me llegan con úlceras, con gastritis erosiva porque ya llevan un mes. La madre me dice, doctor, es que esta niña no come porque dice que se ve gorda y esto. También hay factores sociales también que están influyendo mucho. La obesidad en los niños se ve cada vez más y realmente todo va a arrancar desde la niñez, desde cómo los padres de familia vayan manejando la alimentación de su hijo. Eso es fundamental. Realmente yo veo un desorden que de tema de carbohidratos y lo sigo insistiendo en carbohidratos porque nosotros en Manabí es sorprendente la cantidad de carbohidratos que se ve. O sea, realmente a todos le ponemos arroz, a todos le ponemos plátano, a todos le ponemos azúcar de diferentes índoles. Entonces realmente las consecuencias son cada vez mayores. Los alimentos procesados que anteriormente, estoy hablando 25, 30 años atrás, no se veía, ahora se ve y se ve más. Realmente también la producción de alimentos, los fertilizantes y demás, plaguicidas, ya ahorita el tema este de los cultivos, anteriormente realmente era más natural, ahora no, ahora todos son híbridos y todo esto también está trayendo consecuencias en la salud de la población del Ecuador. Doctor, otro de los problemas que comúnmente se ve en la sociedad y con temor a no equivocarme, en jóvenes es el reflujo. ¿Por qué se da el reflujo? Muchos jóvenes dicen, hasta memes hacen, ¿no? El reflujo, no llego a los 30 y el reflujo me mata. ¿Por qué se da el reflujo y cómo tratarlo? El reflujo gastroesofágico, existe dos tipos de reflujo, que es el funcional y el no funcional. El funcional se da un 60% y el 40% se da el no funcional. Normalmente el no funcional, también llamado orgánico, significa que hay una causa. Puede tener una hernia hiatal, puede tener una obesidad mórbida, puede tener una situación que le esté llevando el reflujo. Pero hay otro tipo de reflujo que tiene que ver con las uniones celulares, pero que justamente se activa en pacientes que comen sustancias secretagogas, mucho chocolate, mucho café. El consumo de café cada vez es mayor en todas las instituciones públicas y privadas. Realmente el café cargado y todo esto.
comenzaron a traer un café boldo y un café con ciertos probióticos, pero realmente eso tampoco eh, no, no, no lleva ni una situación de salud buena. Igual también es como el cigarrillo electrónico, no es que no tiene nicotina en menor proporción, pero también causa daño. Entonces acá también comenzaron a sacar ciertas situaciones el tema de los cafés, pero eso también se ha visto que realmente también es nocivo. Entonces cada vez en las instituciones se está viendo realmente una situación bastante dañina en este tema de la alimentación, porque realmente la alimentación no es buena, no es buena, nuestra población es mucho desorden. Yo a mis pacientes siempre le digo, bueno, nos desordenamos y nos podemos desordenar de vez en cuando, pero siempre y cuando tú hagas ejercicio no pasa nada, porque supongamos, yo vengo y me metí un pan con un encebollado, con una Coca-Cola. Yo ahí más o menos tengo unas 600, 700 calorías. De tarde me metí un arroz, me entra carne, un caldo. Me metí ahí ya como 800 más, ya van como 1600. Y en la noche hice lo mismo, pasé 2000, 2500. Tengo que bajar 300, 400, 500 calorías. La única manera es por el ejercicio. Pero el paciente no lo acostumbra a hacer. Y se va a su casa, se acuesta. Y otra cosa que también siempre insisto en el tema del colesterol y triglicérido, es una enfermedad silenciosa. A veces nosotros creemos y vemos que personas que tienen obesidad, creemos que tienen colesterol más alto y triglicéridos, y no es así. El colesterol y triglicérido alto muchas veces no tiene que ver con el tema corporal, porque hay dos tipos de grasa, la visceral y somática. La visceral es la que nosotros no vemos, pero es la que te termina matando, te produce placas de ateroma y te tapa las arterias coronarias, cerebrales y producen infartos cerebrales, infartos cardiológicos. Pero la otra es la grasa somática, que es la famosa guatita que nosotros decimos, la pancita, los rollitos. Esa grasa no mata. O sea, mata estéticamente para algunos, pero no es que no tiene que ver nada en el tema de salud. Entonces, el tema que sea flaco, que sea gordo, muchas veces esto también los pacientes piensan que porque estoy flaco estoy bien o porque estoy gordo estoy mal. O sea, todos los pacientes, el metabolismo hay que estudiarlo. Sea gordo, sea flaco, antecedente, epidemiología y el tema de la alimentación. Eso es fundamental. El tema de la gastritis erosiva, eh, el tema de una endoscopía cuando hay síntomas. Una endoscopía puede salvar vidas, puede prevenir úlceras y realmente no es un método doloroso. Ahora se lo sé a todos los pacientes porque hasta hace 30, 40 años cuando uno estudiaba el tema no había sedaciones para endoscopía, sino que el tubo se lo hacían trague, trague. Entonces ya eso ya no pasa y eso a veces también mete un poco de miedo al paciente. Si bien es cierto, nuestra población, si hay un grupo etario que se cuida bastante, pero hay que masificar más, masificarlo en el tema del cuidado de la alimentación, porque justamente estos programas, los cursos que realizan las sociedades científicas, radio, televisión, justamente es para tomar conciencia de nuestra salud y realmente tener una buena calidad de vida. Doctor, hay métodos que se utilizan, ¿no?, para poder de alguna u otra manera bajar de peso, balón gástrico, manga gástrica. Estos procesos, ¿qué diferencias tienen? ¿Quién debe, quién puede tomarlos, quién no? ¿Qué tan recomendables son también? Sí, este es un paciente, estos pacientes que tienen síndrome metabólico, es un paciente multidisciplinario. Hay que ver la parte hormonal, glándulas tiroides, ver la parte hepática, cómo está, el estado nutricional, el índice de masa, medirlo, si es un paciente que está sobrepeso, que está obeso o está en obesidad ya mórbida, que ya es un estadio final. Entonces, de acuerdo al índice de masa corporal, uno va a elegir el tratamiento. Si es un paciente con sobrepeso, dieta, ejercicio, y realmente si con dieta y ejercicio no baja, hay que ayudarle y hay que
ponerle un baloncito y ir creando hábitos. Y si ya es una obesidad grado 1, realmente ese paciente debe ir a una gastroplastia endoscópica o una gastroplastia de tipo quirúrgica. Nosotros cada vez se ve en nuestra población el tema quirúrgico, la verdad que ha aumentado bastante, bastante. Eh, mm, no es bueno que llegue un paciente a un tema quirúrgico porque nosotros estamos haciendo una pérdida de peso porque no absorbe nutrientes, estamos haciendo una mala absorción inducida porque cortamos una parte de intestino, no se absorben los nutrientes, pero eso también lleva a otro estado nutricional, el paciente pierde peso. Pero lo ideal es que no vaya eso, pero si ya el paciente ya está, hay que ayudarle de alguna forma. Esto está mejorando mucho el pronóstico de los pacientes. La gastropatía endoscópica en nuestro país la hacemos poco por el tema de costos. Una gastroplastia quirúrgica está en 3.000 hasta $4.000, ha bajado bastante ahora porque hay bastante oferta. Pero la gastroplastia endoscópica, que es todo por endoscopía, es mucho mejor. Siempre hay una disyuntiva entre los cirujanos y nosotros si es mejor la parte endoscópica quirúrgica, pues está demostrado de que los efectos colaterales son menos en la manga. Pero ahí el tema de la baja de peso es casi igual en todos los estudios. Pero es caro por el tema de los accesorios. Para que ustedes tengan una idea, $7.500 a $8.000 más o menos el costo de una gastropatía endoscópica. Y es bastante caro. No ha bajado desde hace 4 o 5 años porque los insumos no bajan. Para que bajen, tiene que haber más demanda, porque cuando hay demanda sí aparece hay que bajar los precios de la oferta. Entonces, realmente el tema de costo, eso dificulta bastante que nuestros pacientes se lo puedan hacer. En los hospitales públicos ni pensarlo, porque realmente, imagínense, en las cosas indispensables no hay y que te compren este tipo de accesorios es toda... El tema engorroso de los trámites administrativos, de hacer un estudio y justificar las compras y todo este tema del CERCOT, es complicado. Realmente, como política del Estado, es más complicado. Donde se debe masificar es desde la base de los niños. Si tú tienes una buena base alimenticia, realmente en un futuro va a ser una persona saludable. Un mensaje que nos deja a la final, incluso hasta con el tema de los costos, cuán importante es tener un estilo de vida saludable y que se mantenga desde la infancia y que los padres también sean una parte fundamental de aquello. Y la información que decía el doctor Fabricio, yo creo que ese es un punto fundamental que hay que considerar, el tema de saber cuántas calorías debemos consumir cada persona en base a su contextura, a su talla, en fin, como lo maneja el médico, y saber qué estoy consumiendo, si me estoy sobrepasando, si me estoy excediendo, como que mejorar un poco esa cultura debería ser el objetivo de una cultura ecuatoriana que todavía pues vemos estagnada con respecto a esos temas, ¿no? Así es. Sí, miren, yo, parece mentira, una vez hicimos un estudio con FibroScan juntamente en médicos. Yo soy también docente de la Facultad de Técnica de Manaví, ya 20 años. Y una vez hicimos un estudio justamente para medir dureza y hacer el FibroScan en médicos que salían de la rural. Y parece mentira, ya el 60% estaban con un estadio fibrosis grado 1. Jóvenes, hablo 26, 27, 28 años. En la cual obviamente si se hacen una ecografía les va a salir hasta incluso que está normal. Pero como yo le digo, la ecografía ve inflamación, pero no te mide dureza. Una cosa es inflamación y otra cosa es dureza. Y la dureza es lo que me va a decir si ese individuo está entrando en hipertensión portal o no. Y a futuro yo prevenirle una cirrosis, que cada vez la vemos más en nuestro medio. La cirrosis realmente es una cosa pero terrible en nuestro país. Y la causa principal es la metabólica. Si uno va a los parámetros internacionales, por ejemplo, acá en Argentina, no se ve cirrosis por metabólicas, por tema de estatosis hepática, estatopatitis y fibrosis. Ese algoritmo. Sino que acá se ven por hepatitis B y C.
Las enfermedades virales, si ustedes buscan, están a la cabeza la hepatitis B y C. Nosotros, nuestro país, no es nuestra principal causa la hepatitis B y C. En Brasil sí, en Argentina sí, pero nosotros nuestra principal causa es el tema metabólico. Lo que pasa al revés, ellos tienen como último el tema metabólico. Ellos tienen situaciones autoinmunes, pero full, porque ellos tienen descendencia de italianos, de polacos que fueron colonizados en su tiempo, pero ellos trajeron enfermedades autoinmunes. Y nosotros el tema alimenticio hay que corregirlo de alguna manera. Venimos insistiendo, insistiendo y no queda otra forma más que insistir y hacer conciencia. Realmente, cuando uno ve al familiar, al papá o la mamá, un hermano o hermana que realmente está sufriendo con una enfermedad, recién toma conciencia. Y realmente no debería ser así porque ya es un momento muy doloroso para la familia y demás, peor si hay hijos de por medio y realmente es muy duro. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y poder llegar también con educación a la ciudadanía, que es importante, ¿no? A quienes ahora justamente en casa aprovechan esta hora para almorzar y también para escuchar algo de información, y ha sido pues muy importante esto para llegar a los hogares. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, toda la comunidad manabita y del Ecuador, y siempre presto para lo que ustedes deseen, temas de cualquier tipo de ámbito de salud.